cosas. Y de la memoria. Y también Prometeo es interesante porque es Prometis, o sea que es el que ve primero. Y vos sabés que tenía un hermano que se llamaba Epimeteo, el que ve después. Y Epimeteo abre la caja, se enamora de Pandora, abre la caja y es donde se salen allí todos los males, ¿no? Que era solamente la esperanza. Claro. ¿La memoria ayuda a la hora de escribir para ustedes? La memoria... La memoria emotiva, la memoria de los hechos, la memoria... Sí, bueno, por supuesto, la memoria nos constituye. ¿Qué somos? Somos nuestra memoria, no somos otra cosa. Somos seres humanos, estamos hechos de memoria pura, claro. Dicen los neurólogos, y me dijo Facundo Manes hace muy poco, que después de 5 minutos de conversación sobre recuerdo, la memoria ya no es la misma y entonces uno la transforma. Es así. Sí. Puede ser. La memoria no es... La memoria no son los hechos, la memoria no es verdadera. Totalmente. La memoria está hecha de palabras, por lo tanto solo puede ser verosímil, solo los hechos son verdaderos. Yo creo que el tiempo y las experiencias se van cambiando como si fuese un armazón donde vos vas cambiando sistemáticamente el cristal con el que mirás tu pasado, ¿no? Entonces a medida que vos avanzás, cambia el color del cristal, cambia la forma del cristal, cambia el aumento, y cosas que no veías ves, y cosas que viste las ves de otro modo, y vos por ahí te das cuenta que cambiaste el relato, ¿no? A mí me pasó una cosa que la conté justamente en la presentación del libro, que yo había leído el Quijote de muy chico. Cuando tuve 20 o 22, no me acuerdo exacto, tuve la curiosidad de volverlo a leer. Porque dije, cuando yo leí medio por obligación, porque me habían obligado en el colegio, me parece que había algo que merecía ser leído nuevamente. Y lo volví a leer. Y después de muchos años, yo hablaba del Quijote, hablaba de una escena del Quijote, que era... estaba Sancho y el Quijote bajo un árbol, tirados no sé dónde, y hechos pelotas, ya habían pasado no sé cuántas batallas y aventuras, y de repente aparecen 4 o 5 tipos pendencieros armados, y el Quijote se vuelve a poner la armadura, se vuelve a subir al caballo, y Sancho dice, déjate joder, ya está, le hicimos todo lo que teníamos que hacer, no volvamos a empezar. Y entonces Quijote de arriba del caballo lo mira y le dice, solamente la gente mediocre saca conclusiones negativas de experiencias negativas. Y me puse a buscar, hace unos años atrás, no mucho, dónde estaba esa escena. Y vos sabés que no la encontré por ningún lado. Busqué en 2 versiones distintas y no había nada. Y me di cuenta que en realidad esa era mi memoria. Mi memoria había producido una síntesis del Quijote, que era esa, ¿entendés? Pero muy bien. Y acordate, por ejemplo, en Clon Nugvario, Olvius Tertius, Borges dice que esto sale de los espejos y de una enciclopedia que tiene un tomo que después cuando verifican ese tomo no está, es falso. Claro. En realidad es un tomo que había sido inventado por su memoria. Hay un artículo, ¿no?, que no existía en realidad. No, bueno, en el cuento existía ese artículo. En el cuento sí, dice que tenía 4 páginas más. Había una falsa que tenía 4 páginas más. Sí, y yo creo que eso es la memoria. La memoria de uno va sintetizando y modificando las historias, porque además, eso que daba como ejemplo antes de Rashomon, no hay forma. Pues fíjate, cuando en la justicia, que a mí me tocó hacer investigaciones muy ligadas a experiencias judiciales, cuando un tipo te cuenta lo mismo que otro tipo y otro tipo, dice, algo está mal acá, no puede ser que los 3 cuenten lo mismo, porque nadie ve lo mismo. Si cuentan lo mismo es porque algo se falseó. Y esa misma persona, cuando yo ahora estoy entrevistando un montón de gente porque estoy haciendo un libro sobre Milagro Sala, ¿no? Un personaje increíble para la literatura, además. Y cuando vos hablas con la gente, vos te das cuenta cuánto hay de cosas que no son específicamente el hecho en sí, sino son los agregados, las modificaciones. Claro. Entonces te cuesta mucho, porque vos de alguna manera, sin ser juez, sin ser abogado, sin que se trate de un expediente judicial, lo que vos terminás poniendo en el libro es un statement sobre eso, son afirmaciones. Vos fíjate, la otra vez viendo que la impresión que un montón de gente en el mundo que pide la liberación de Milagro tiene sobre Milagro Sala, como una luchadora social, un poco, digamos, con un carácter vehemente, y a veces se pasa de la raya, pero es una tipa que ha hecho mucho por la gente, bla, 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 que está presa y la tiene que soltar. No saben de quién se trata, no tienen la más mínima idea de quién se trata. Entonces dije, voy a adelantar un pedazo del libro, cosa que no debía hacer, y voy a hacer una nota en el Clarín. Y la nota se basa en un solo hecho, que es cuando ella
le da una golpiza tremenda junto con sus secuaces adentro de una repartición estatal de Eugenia a un militante que antes era la corriente clasista y combativa y después pasa a ser de la corriente del pueblo. Y yo traté de hacer, yo creo que ahí me sirvió mucho empezar a... ¿El yerno del perro Santillán? Sí, el golpeado era el yerno. Sí, el yerno. Porque el perro Santillán lo desmintió. No, y tampoco la madre del chico, la que desmintió es la esposa. Pero desmintió solamente que no murió por lo que se supone en el título que puso el tipo de Clarín. No, bueno, pero vos en tu artículo decís que murió de leucemia. Murió de leucemia. Pero la cuestión es que son 22 personas que yo entrevisté para esa situación, más el expediente judicial, y entonces yo pude armar un relato que no es una ficción. Es lo que pasa que vio este pedazo, este pedazo, y entonces yo fui armando toda la historia. Y la historia es terrible. Y no sabés el despelote que se armó. Por un lado, la nota fue un éxito, porque fue la nota más leída en política de Clarín, y en realidad parece una ficción, y no es una ficción. Son relatos reales de gente real que sufrió la situación, inclusive uno de los que estuvo pegándole, y otro que fue el que sacó a pasear a Milagro Sala cuando salió a festejar la historia. El relato es absolutamente real. Y después, en el expediente dice una cosa, para vos que sos abogado, para los abogados, si no está en el expediente no existe. Así es. Pero la realidad es que, conociendo la justicia argentina, es que la mayoría de las cosas que existen no están en el expediente, es al revés del pepino. Entonces yo el expediente no lo tomo como una verdad revelada, sino la tomo como una fuente más de información. Para mí es más importante haber hablado personalmente con 22 personas. El despelote que se armó, por ejemplo, hay 3 personas que me dijeron que ella le pegó con la culata de un arma corta. Si revólver o pistola, la gente no sabe bien la diferencia, entonces yo no tomé en cuenta si era revólver o pistola, yo dije un arma. Y en el expediente judicial dice que es una barra de metal. Pero resulta ser que el expediente judicial, cuando el tipo te toma la declaración, muchas veces van acomodando ellos las cosas para un relato que ellos arman, que no es exactamente lo que dijo la persona. Pero de todos modos yo tenía un expediente que decía, por el relato de uno, que era una barra, y otro que y 3 que decían que era un arma. Entonces yo puse que era un arma. Yo puse un arma. Privilegié de gente que yo hablé con ellos y que... Cuestión es que se arma todo un despelote. Aparece Grabois, que es un enviado del Papa, que además es parte de la causa que la defiende a Milagro, y pone en tela de juicio todo el artículo. Por si es un caño o si es un arma. Sí, claro, por eso, por ejemplo, ¿no? Que el expediente dice eso y vos decís que es un arma. Esto sería como que yo diga, suponete, vino un coche a 150 kilómetros por hora con Cribele arriba, mata a una persona, no la atiende, se escapa, entonces aparece el abogado de Cribele y dice, no eran 150, eran 148. Y ¿qué cambia? No cambia nada, ¿entendés? Esto yo creo que fue un poco lo que pasó con el artículo, pero justamente yo creo que salieron a discutirlo porque se dieron cuenta que ese artículo estaba diciendo, escúchame, estamos hablando de esta persona, estamos hablando de una persona de una crueldad enorme, que yo en la literatura, te digo, pocas veces vi una persona con tanta crueldad, si es que recuerdo alguna, no se me viene a la cabeza ninguna persona porque era muy perversa, una persona muy sanguinaria, con una avidez por el poder enorme, digamos, se cagaba, hablando mal y pronto, de todas las instituciones. Llegó a incendiar la Casa de Gobierno en el 2007, la llegó a incendiar. Decir que no prosperó, pero tuvieron que cambiar la bandera, que se había ahumado todo, que la boacería se había arruinado, digamos. Yo tengo amigos jujeños que cuentan que le tenían miedo. Y digo, ¿qué pasa? Por eso es que eso tiene que ver con la literatura también, ¿no?